con su vista, estamos en Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en tierra, está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hasta ahí vamos a leer, mi hermano. Le voy a invitar a que ahí donde está me ayude a hacer una oración. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que siempre llega a tiempo, que nos revela, que nos habla, que nos muestra cosas, Señor, que necesitamos saber. Ilumínanos, Señor, con tu verdad. Santifícanos en tu verdad. Señor, que tu palabra venga a nuestra vida, a nuestro corazón, y transforme nuestra manera de vivir. Que podamos, Señor, salir de nuestro lugar, Señor, de confianza. Que salgamos, Señor, de nuestro lugar de comodidad, Padre, para confiar en ti y creer en ti y verte a ti, Señor. Que verdaderamente, Señor, pongamos nuestros ojos en ti. Señor, en esta tarde te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Estamos cerrando, mi hermano, este estudio que hemos llevado a cabo por algún tiempo sobre los 5 principios que el apóstol Pablo nos habla para que no nos desanimemos. Y yo no sé si alguien todavía los tenga presentes. Hemos visto uno por uno y hemos durado a veces 2 sesiones o 2 servicios con cada uno de estos. Hoy quisiera, mi hermano, que termináramos lo que el apóstol Pablo dijo en Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 es el versículo 18, en el cual el apóstol Pablo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y para mí, mi hermano, era específico que en cierta manera, mi hermano, que denunciemos en nuestra propia debilidad o en nuestra propia inclinación de la carne, mi hermano, cómo nosotros no ponemos nuestros ojos en Jesús, sino que ponemos nuestros ojos en lo que se ve. Pero el apóstol Pablo nos va a decir una y de otras formas, en otros lugares nos va a decir que nosotros no podemos vivir por vista, que nosotros no podemos depender de lo que el mundo físico nos dice,
sino que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y creer en el Señor, creer en Dios, creer en la dirección de su Espíritu Santo, para que, mi hermano, nosotros no nos desanimemos. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas materiales, en las cosas físicas, en el mundo que está a nuestro alrededor, el mundo físico, mi hermano, hay suficientes motivos para que usted y yo nos desanimemos. Pero si nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, mi hermano, no vamos a ser avergonzados, no vamos a ser defraudados, no vamos a desmayar. Antes bien, vamos a hacer lo que dijo el apóstol Pedro cuando dijo que vamos a hacer nuestra vocación firme, que vamos a afirmar nuestra vocación, que vamos a prevalecer, que vamos a perseverar. Y dijo el apóstol Pedro en su epístola, en la primera epístola nos dijo que si no nos cansamos de hacer lo bueno y si no desmayamos, en su tiempo, puede decir en su tiempo el Señor nos va a dar la recompensa, mi hermano. Y ahora, más allá, mi hermano, de hablar de un premio, de un salario, le quiero hablar de la gracia de Dios. De la gracia de Dios que no tiene límite, que nuevas son sus misericordias cada mañana. De eso es de lo que estamos hablando. El Señor, mi hermano, se acerca con los que se acercan a Él. Y el Señor es fiel para premiar a los que creen en Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que Él es galardoneador de los que le buscan, galardoneador de los que creen en Él, de los que viven y andan por fe y no por vista. En esta tarde, mi hermano, yo quisiera implorar una vez más y llamarle, invitarle, mi hermano, a que aprendamos a ver la vida no a través de los ojos naturales, sino a través de nuestros ojos espirituales. Y en sí esto puede parecer una paradoja, en sí esto puede parecer una contradicción. Para el que no conoce a Dios, mi hermano, esto es locura. Van a pensar que de lo que estamos hablando es, a ver, vas a cerrar los ojos y vas a empezar a caminar. No es a lo que se refiere. Pero si bien, mi hermano, nuestros ojos espirituales van a ser abiertos, entonces nos vamos a percatar de cosas que usted y yo no nos habíamos dado cuenta, cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, cosas que están pasando. Y necesitamos, mi hermano, saber lo que está sucediendo. Hay un libro que, si usted tiene niños en la escuela y tiene su tarjeta de la biblioteca, hay un libro que le puedo recomendar. Ahora no es un libro de estudio bíblico, no es un libro de teología, no es un libro de doctrina. Más bien es una novela. Y esta novela es de Frank Peretti. Este hombre, yo pienso que él tuvo que haberla escrito por allá de los 80s, 85, no sé, mi hermano. Pero se llama This Piercing Darkness, esta patente oscuridad. Y este libro, mi hermano, yo lo leí cuando tenía 17 años. A los 17 años yo me hice bibliotecario, estaba todo el día en la biblioteca, mi vida eran los libros. Ahí fue donde aprendí a amar los libros, a amar la lectura y el estudio. Y uno de los libros, mi hermano, que más forjó mi vida fue este libro, This Present Darkness. Le dije piercing, pero es present. This Present Darkness, o esta patente oscuridad. Y es una novela acerca, mi hermano, de la realidad espiritual del cristiano. Habla cómo usted y yo vivimos en un mundo físico, pero también andamos, mi hermano, en un mundo espiritual. Y nos ayuda a ver. Le dije que es una novela. O sea, usted va a conocer la historia de un pastor, usted va a conocer la historia de un pastor que está desanimado, de un pastor que atiende una pequeña iglesia, pero empieza a ver
problemas. Y empieza a haber problemas cuando él trata de predicarle el evangelio a una joven que estaba en problemas. Y entonces todas estas cosas empiezan a ocurrir, y Frank Peretti hace un excelente trabajo, mi hermano, para mostrarnos las realidades espirituales. Entonces, si usted tiene membresía con alguna de las bibliotecas locales, les recomiendo este libro, esta patente de oscuridad. En alguna librería cristiana lo puede conseguir. Si usted tiene algún tipo de acceso a Half Price Books en línea o en la tienda, búsquelo. Le va a costar $3 o $4 porque es un libro viejo, no es hardcover, es paperback. So, es un libro barato, pero le va a ayudar, mi hermano, para que usted pueda ver en la realidad, en el día a día, cómo está ocurriendo las cosas, qué es lo que está pasando, mi hermano, en nuestras vidas. Ahora, no es algo en lo que a mí me gusta enfatizar mucho, porque le voy a decir por qué. Porque vivimos en tiempos en los cuales la gente se deja llevar por sensacionalismos. A veces la gente se deja llevar por sensacionalismo, por lo que es extraordinario, por lo que es extrafísico, por lo que es misterioso. Y en vez, mi hermano, de que nos enfoquemos en Cristo, termina usted enfocándose en cosas que no debe de enfocarse. Ese es uno de los problemas más grandes por los cuales, mi hermano, personas pierden su identidad, pierden su enfoque, se enfocan demasiado en cosas que no deben de enfocarse. Y entonces lo que ocurre es que cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Cristo, empezamos a ver otras cosas y nos empezamos a dar cuenta de otras cosas. Pero el llamado de nuestro Dios, el llamado de la palabra de Dios, es que nos dice que nuestros ojos espirituales tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero también el apóstol Pablo en versículos pasados, capítulos pasados de 2 Corintios nos dice, mi hermano, que nosotros no podemos ignorar las artimañas, las trampas, las estrategias, la forma en la que trabaja el enemigo y trata de buscar sacar ventajas sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dice que no ignoremos. Se va a decir, es una línea, mi hermano, en la cual el Espíritu Santo es el que nos puede dirigir y necesitamos que nos dirija. De manera, mi hermano, que mientras que nuestros ojos están puestos en Jesús, al mismo tiempo no ignoramos las mentiras o los engaños o las artimañas del enemigo, que el enemigo quiere poner para hacernos decaer, para desanimarnos, para que flaqueemos, para que se nos acaben las fuerzas y últimamente, mi hermano, caigamos. Pero es esto lo que pasa, mi hermano, que nosotros tenemos la oportunidad, mi hermano, de confiar en el Señor, creer en su palabra. Y en vez de que nos desviemos con esto otro que está ocurriendo aquí, que nosotros prosigamos firmes, creyendo en el Señor. Lo que quiero compartirle con usted y lo que quiero hablar en esta noche, mi hermano, es algo que no es para que nos obsesionemos con esto, no es para que hagamos culto de esto, porque eso de repente es lo que empieza a suceder, que la gente, cuando se da cuenta de estas realidades espirituales, se empiezan a obsesionar con esto. No hace mucho yo recuerdo que había todavía en las librerías, si usted lo busca, usted lo va a encontrar, hay libros que se encargan solamente de hablar acerca de los demonios. ¿Sí sabe? Ahora le voy a decir, yo no le recomiendo que lea ese tipo de literatura. Y hasta tienen un nombre para esta sección que se llama demoniología, que es el estudio de demonios. Mi hermano, nosotros
Ahora, al final de cuentas, si es algo que a usted le llama la atención, usted se puede poner a estudiar eso. Pero es bien difícil que si usted se pone a estudiar esto, que usted mantenga su vista en Cristo. Es difícil porque se empieza a dar cuenta de otras cosas, se empieza a dar cuenta de realidades espirituales. Ahora, ahorita estamos haciendo como un tiempo, ¿verdad? Como una pausa, o si quiere, es porque es algo que es algo que yo necesito enseñarle, es algo que usted necesita saber, que existe y que está pasando, mi hermano, pero jamás es con el propósito de que eso consuma nuestra atención. Nuestra atención, mi hermano, debe de ser dedicada a Cristo. A Cristo. Nuestra atención, nuestra devoción, nuestra alabanza, nuestra entrega, nuestro estudio, nuestro trabajo, lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, lo debemos de hacer para el Señor. Para el Señor. Todo. Y todo en las palabras del apóstol Pablo, que dijo: hasta que Cristo sea todo en todos. Esa es la meta. Y entonces, mi hermano, ok, habiendo dicho esto, le voy a decir que hay cosas, mi hermano, que están ocurriendo a nuestro alrededor. Hay cosas que están ocurriendo en el mundo espiritual. Hay cosas que están ocurriendo, mi hermano, en el mundo físico. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que no miremos las cosas que se ven, sino que pongamos nuestro enfoque en las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Y el pasaje que acabamos de leer, mi hermano, es un pequeño ejemplo de lo que ocurre. Y esto, mi hermano, no es algo normal. ¿Está conmigo? No es algo normal. Necesitamos saber lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y tengo que ser claro en esto, mi hermano, para que usted no piense, usted no crea que este es el modus operandi, que esa es la forma en la que debe de ser. Y que de repente el día de mañana usted se va a levantar y va a ver para los lados y va a empezar a ver ángeles. Que usted va a voltear para acá y va a empezar a ver demonios, o que usted va a empezar a ver cosas. No le puedo decir cuántas veces la gente me ha dicho: mira esta foto, aquí se ve como que hay un espíritu. Mi hermano, si lo ve en la foto, no es espíritu, porque el espíritu no se puede ver. ¿Alguien está conmigo? Esto no es algo normal. Esto no es algo de lo que está hablando la palabra de Dios. Lo que nosotros vemos es que es una situación física. Es una situación física lo que está enfrentando. Esto es lo que ocurre. Se levantó el ejército de Siria en contra de Israel. Estaban en guerra. Se levantó el campamento. Y cuando estaba Eliseo, vino al rey de Israel, le dijo: no vayas para allá, porque ahí va a estar el ejército de Siria. Y eso fue porque Dios le dio revelación a Eliseo, hablando de los ojos espirituales. Entonces el Señor nos empieza a mostrar cosas en el ámbito físico, cosas que nosotros debemos de hacer en el ámbito físico. Eliseo recibe la revelación de parte de Dios de que el ejército de Israel no vayan a tal valle, a tal lugar, porque ahí les está esperando una emboscada. Entonces, cuando llega el ejército sirio y se dan cuenta que Israel le sacó la vuelta, el rey de Siria dijo: ¿quién es el traidor? ¿Quién es el que está con Israel entre nosotros? Y entonces uno de los oficiales le dice: no, rey, no es que alguno de nosotros sea traidor. Lo que pasa es que el rey de Israel tiene profeta de Dios. Y el profeta de Dios es el que le dijo. Entonces nosotros vemos que cuando el rey de Siria se da cuenta
que hay un varón de Dios, que está el profeta de Dios, que es el instrumento que está estorbando para que ellos puedan atacar al pueblo de Israel. Dice, bueno, entonces, ¿dónde está ese profeta? ¿Alguien me está siguiendo? Todavía le estoy hablando de algo físico. Estamos hablando de cosas físicas, algo que está ocurriendo en este ambiente natural. Entonces, en el momento en el que el rey se da cuenta de lo que está haciendo el profeta, dice, vamos contra el profeta. En vez de ir, vamos contra Israel, dice, no, vamos contra el profeta. Y dicen, averigüen dónde está Eliseo, averigüen dónde está. Le voy a decir por qué. Porque eso es algo físico, pero algo está ocurriendo en el ámbito espiritual. Le dije desde el miércoles pasado, le dije, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. El mundo que está perdido, y son esclavos del pecado. A lo mejor estas son palabras muy duras. Si alguien que está escuchando este mensaje, mi hermano, no cree en Cristo como su Señor y Salvador, es algo duro, que a nadie le va a gustar que le digan que son esclavos del pecado. Pero la realidad no cambia, mi hermano, que el que no tiene a Cristo en su corazón, mi hermano, si no está sirviendo a Dios, entonces está sirviendo a otro amo. Si no está sirviendo a Dios, entonces está sirviendo al pecado, a las tinieblas. Y ahí es donde reina el príncipe de los aires. Ahí es donde reina el príncipe de las tinieblas. Ahí es donde está operando Satanás. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aun y cuando nosotros estamos viendo algo físico, mi hermano, hay este ámbito espiritual que es el que está dirigiendo, que es el que está trabajando. Entonces, el ejército de Siria viene en contra de un hombre, de un solo hombre. Pero eso nos ayuda, mi hermano, a ilustrar algo. Le voy a decir, cuando usted y yo nos paramos en fe, cuando usted y yo nos paramos en fe con el Señor y queremos hacer la voluntad del Señor, lo que el Señor nos mandó que nosotros hiciéramos, no es uno el que va a venir en contra de nosotros, ni dos, ni tres, ni cuatro, son huestes. Todo el sistema de lo que opera en las tinieblas, mi hermano, se levanta en nuestra contra. Le voy a decir, por eso es que le decía el miércoles, el enemigo lo que más le agrada son cristianos que no saben orar. Lo que más le gusta en el mundo espiritual es cristianos que no oran. Cristianos que no oran no presentan una amenaza, no presentan un problema. En ocasiones hasta sirven como artículos y a veces hasta instrumentos para lo que el mismo enemigo está haciendo. ¿Sabe por qué? Simple y meramente por la ignominia, porque no sabemos lo que Dios está haciendo, porque no estamos entrelazados o entrometidos o involucrados, mi hermano, en lo que Dios quiere hacer. Eso es algo son dos cosas al mismo tiempo. No hay nada más peligroso para un cristiano que no estar en la voluntad de Dios. ¿Me está siguiendo? Se lo voy a volver a decir. No hay nada más peligroso para un cristiano que no hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque en el momento en el que nosotros no estamos en la voluntad de Dios, entonces ¿en cuál voluntad estamos? Le voy a decir, no hay neutralidad. O estamos al servicio de nuestro Rey, Señor y Salvador, o estamos al servicio de otro. Y si no, pero yo acepté a Cristo, sí, yo no dudo, mi hermano, que usted haya recibido la salvación de su alma. Pero por eso es que nosotros tenemos que seguir en este proceso de santificación, donde estamos aprendiendo a hacer la voluntad de Dios.
Estamos aprendiendo a creer y obedecer al Señor, caminar en su palabra y en sus estatutos. Dejamos que el Espíritu Santo nos escriba las leyes de Dios en nuestro corazón. No las ponemos en una placa, sino que el Espíritu Santo nos enseña, nos dirige, nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Pero si no le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida, para que nosotros podamos comprobar, como dice Romanos 12, que podamos comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad que estamos haciendo? Porque a lo mejor usted dice, estoy haciendo mi voluntad. No, le voy a decir, no, usted no está haciendo su voluntad. Este mundo no es neutral. O está haciendo la voluntad de Dios, o está siendo como artículo que está ayudando otra campaña, que está ayudando otra voluntad, que está ayudando en otro propósito. Y esto, mi hermano, no es algo en lo que caemos por accidente. Usted necesita saber que esto es algo que nosotros tenemos que decidir. Jesús lo dijo de esta manera: el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Solo los que están determinados, solo los que se disponen, solo los que trabajan, solo los que se esfuerzan, mi hermano, son los que alcanzan. Si alguno tenía duda, mi hermano, la voluntad de Dios, mire, la salvación de Dios es gratis, es gratuita y accesible para todos. Pero hacer la voluntad de Dios requiere que nosotros muramos a nuestra propia voluntad. ¿Alguien me está siguiendo? Si no morimos a nuestra propia voluntad, mi hermano, esto no es una neutralidad. En nuestros miembros, en nuestra carne hay una ley, y esa ley es de la muerte. Y si no estamos siguiendo la ley del Espíritu de Dios, entonces está ganando ventaja sobre nuestra vida el enemigo. Y esta es una realidad. Pero usted necesita saber que aun y cuando si usted y yo nos levantamos en fe y creemos en el Señor y buscamos hacer su voluntad, y es mi oración, mi hermano, que esta noche seamos todos, porque somos poquitos. Hello. Yo me voy a aventar, me voy a arriesgar en decir, mi hermano, que seamos todos los que queramos hacer la voluntad de Dios, porque somos poquitos. Le voy a decir algo, hermano. Cuando usted y yo nos dispongamos a cumplir con el propósito de Dios, vamos a enfrentar conflicto, vamos a enfrentar una guerra espiritual. Y esto es lo que ocurre: un ejército en contra de un hombre. Un ejército, el ejército de Siria, con sus generales, con sus capitanes, con sus pelotones, con sus armas, con su estrategia, un ejército completo. Mire, le voy a decir, hoy en día la estrategia militar ha cambiado mucho. Si me permite decirlo, pues ya no tiene chiste, nada más son ataques aéreos, ¿verdad? Atacan lugares. Pero si usted estudia, y una de las cosas que a mí me gustaba mucho es estudiar estrategia militar de antes. Hay un libro muy popular, y a lo mejor usted lo ha escuchado, se llama El arte de la guerra. ¿Alguien lo ha escuchado? Es interesante cómo se hace estrategia, mi hermano, en la guerra. Y le voy a decir esto: antes no tenían internet, no tenían WhatsApp para que se mandara un mensaje. Tenía todo que funcionar al pie de la letra. O sea, todo tenía que estar alineado, formado, la gente comprometida, todo. Y tenían estrategia. Solo voy a decir, esto no es cualquier cosa. Pero un ejército completo, el rey con sus generales, con sus capitanes, con sus sargentos, con todo, mi hermano, se levantan en contra del profeta de Dios. A lo mejor se dice, bueno, pero yo no soy profeta. Le voy a decir algo.
acerca del último profeta, Jesús dijo: Juan el Bautista, el último profeta en el orden del antiguo pacto fue Juan el Bautista. ¿Cuántos saben esto? Y Jesús dijo estas palabras: de cierto les digo que de los hombres nacidos de mujer no se levantó ni se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Pero, alguien puede decir pero, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Usted va a decir: no, es que Eliseo tenía la doble porción, la doble unción. Elías tenía unción y Eliseo recibió la doble porción de la unción que tenía Elías. Y le voy a decir, aún y con todo eso, Jesús fue el que dijo que Juan el Bautista era más grande que todos ellos. Pero cierra con esto nuestro Señor Jesucristo, dice: el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Qué le estoy tratando de decir, mi hermano? Que usted y yo, cuando entramos en el reino de los cielos, en este nuevo pacto, ministros de este nuevo pacto de lo que está hablando el apóstol Pablo, mi hermano, entramos en otra capacidad, entramos en otro nivel. Un nivel, mi hermano, que ni todos los profetas conocieron. Yo sé que a mucha gente le encanta leer acerca de los profetas del Antiguo Testamento, que Elías golpeaba el agua y el agua se partía, y que Eliseo viene y hace lo mismo y el agua se partía, que Elías levantó sus manos al cielo y descendió fuego del cielo. Yo sé que usted y yo no nos comparamos con esos hombres porque pensamos que el hombre es el importante, pero le voy a decir, no se trata del hombre, se trata de lo que Dios ha puesto en el hombre. Le dije, no se trata del vaso, se trata del tesoro que está en el vaso. Y lo que Jesús nos dijo es que usted y yo tenemos un tesoro mayor. Dios ha puesto en nosotros un tesoro mayor, la unción de su Espíritu Santo, de una forma, mi hermano, que nunca antes había sido derramada. Eliseo no lo conoció, Elías no lo conoció de la manera en la que usted y yo lo conocemos ahora. Y yo sé que eso como puede ser como, no, estás exagerando, pastor. Es que nosotros vemos las cosas de una manera. A lo mejor para usted se le hace más extraordinario el hecho de que Eliseo abre el agua, pero es porque usted está poniendo sus ojos en lo físico. Que Moisés con la vara y se abriera el mar rojo, es que dice, no, es que Moisés era más grande que yo. Es que usted está poniendo sus ojos en las cosas físicas. Y Jesús está haciendo una comparación con usted y conmigo, con los que estamos en el reino de los cielos, con los que estamos ahora, mi hermano, en el evangelio de Jesucristo, que es más grande lo que el Señor nos dio a usted y a mí que lo que todos los profetas hablaron que había de venir. Ellos solamente lo anunciaron que iba a llegar, pero usted y yo ahora lo tenemos. Entonces, ¿cómo cree usted que si usted se levanta a hacer la voluntad de Dios, no va a pasar lo mismo que pasó con Eliseo? Esto es lo que pasó. Se levantó el rey con todo su ejército en contra de un solo hombre. Y era porque esto es lo que entendía: si quitaban a ese hombre de en medio, iban a ganar ventaja. Si el enemigo puede quitar ese hombre que está dedicado a Dios de en medio, gana ventaja. Se lo voy a decir en las palabras del apóstol Pablo. Mi hermano, si nosotros no nos damos cuenta de las estrategias del enemigo y el enemigo logra desanimarnos, porque el desánimo es letal. A lo mejor usted no lo mira de esa manera y dice, no, pues un día, pues sí, yo tengo unos subidas y bajadas, pero todo está bien. No, mi hermano, el desánimo es letal.
El desánimo es ese amonía que usted está tomando en café, de gota en gota, hasta que todo su cuerpo empieza a fallar y eventualmente muere. Es ese asesino silencioso, el desánimo. ¿Y sabe qué? Nosotros hemos sido llamados a estar alertas, a no ignorar lo que el enemigo hace en contra de su pueblo, en contra de nosotros. Si usted y yo nos paramos en la brecha para hacer la voluntad de Dios, tenga por seguro que va a haber conflicto. Esto es algo que usted necesita saber. Esto es algo, mi hermano, que usted y yo necesitamos saber, que es una realidad espiritual. ¿Cuántos están conmigo? Sí. Y no va a ser uno, ni van a ser dos, ni van a ser tres. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades. ¿Le suena familiar? Estamos hablando de generales, de capitanes, de ejércitos. Pero estamos hablando ahora en el ámbito espiritual. Ahora, el afán de esto, mi hermano, no es que usted salga todo aterrorizado de que para dónde va a correr. No se trata de eso. Sigamos leyendo, porque mire, esto es lo que pasa. Cuando llega el ejército en contra de Eliseo y que lo rodean, había uno de los muchachitos, ¿verdad? Ahí estaba comiendo las uñas de los pies ya, de miedo, de temor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y por eso le digo que esto no es algo normal. Esto no es algo común. Dice la palabra de Dios. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, o sea, rodearon donde estaba en Dotán, donde estaba Eliseo, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el que estaba ahí, el que le llevaba el agua, el que llevaba las cosas que necesitara el profeta. Dice que se levantó y salió y vio que estaba el ejército y que tenía rodeada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? En las palabras populares del programa de Chespirito, ¿verdad? Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y estamos hablando de una realidad, o sea, la ciudad estaba rodeada, estaba sitiada. Ahora quiero que piense por un instante, o sea, el propósito era matar al profeta, pero para matar al profeta habían sitiado toda la ciudad, iban a arrasar con ese lugar hasta encontrar a Eliseo y hasta matarlo, para quitarlo de en medio y que pudieran ellos tomar ventaja en estrategia contra el pueblo de Dios, que era Israel. Hello. Y entonces Eliseo le dijo: no tengas miedo. A lo mejor en esto se resume. ¿Por qué, mi hermano? Porque nosotros no estamos todo el tiempo hablando de esto. ¿Por qué no le estoy hablando como estas cosas son reales? Estas cosas existen. El ambiente espiritual, mi hermano, es algo real. Nuestra lucha es real y es genuina y está, mi hermano, en todo tiempo. Le voy a decir, el enemigo no duerme. El enemigo de nuestras almas no duerme. Pero ese no es nuestro enfoque. ¿Sabe por qué? Dice la palabra de Dios: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir
confiado. No estamos, mi hermano, comiéndonos las uñas de los dedos, aun y cuando el enemigo está al acecho y tienen estrategia y tienen todas estas cosas que están ocurriendo. Una vez estaba hablando de esto y me dijo: ¿no te da miedo de lo que estás hablando? Mi hermano, pues se lo tengo que decir. ¿No te da miedo de que cómo va a reaccionar la gente? Por eso, mi hermano, por eso es que usted necesita saber, sí, es verdad, todo esto es real. Todo esto es real. Es real, pero no es físico. Es real, pero no es visible. Y aún esta es la realidad, mi hermano, que aún y cuando está esto en el ambiente espiritual, mi hermano, nosotros no vamos a percibirlo, no vamos a percibir a veces lo que está ocurriendo. No vamos a percibir que las cosas que estamos enfrentando, le voy a decir, cada tentación por la cual usted y yo pasamos es una estrategia de Satanás para hacerlo caer. ¿Alguien me está escuchando? Como ahí no nos da miedo, ¿verdad? Porque la tentación sabe rico en la carne. Como ahí no se meta, pastor, ahí. Le voy a decir, el pecado tiene un atractivo. El pecado tiene un sabor que a la carne le gusta. Pero ahí es donde está la estrategia del enemigo. Ahí es donde está la estrategia de Satanás para hacerlo caer, para que usted se desanime, para que usted deje de orar, para que usted se aleje de la voluntad de Dios, para que usted salga del propósito de Dios. Ahí es donde yo quiero que usted abra sus ojos espirituales. Ahí es donde yo quiero que usted se dé cuenta. En ese momento en el que le llama la atención algo que usted sabe que no es la voluntad de Dios, usted necesita saber que ya había un plan y una estrategia en proceso, que lo están mirando, lo están guachando, como dicen aquí, ¿verdad? Lo están guachando, lo están observando, lo están mirando cómo reacciona a ciertas inclinaciones. Lo están observando y dependiendo de cómo responde, dependiendo de cómo reacciona, están preparando, empiezan a mover los peones en ajedrez. ¿Alguien sabe jugar ajedrez? Más o menos. Empiezan a mover los peones para empezar a acomodar la estrategia. ¿Sabe? La función de los peones es distraer. Y empiezan a mover. Pues si le gustan más las damas chinas, pues empiezan a mover las fichas. Empieza a mover las fichas de manera de empezar a acorralar hasta que viene la tentación. En un lugar, en un momento en el que usted menos se lo espera. Y ahí es donde usted y yo tenemos que estar bien alertas. Ahí es donde usted y yo tenemos que darnos cuenta de las realidades espirituales, mi hermano, que el enemigo no duerme y está buscando que usted y yo caigamos. Pero le voy a decir, esto no es para que nos dé miedo. Se lo he dicho en otras ocasiones que esto es lo que pasa. Mi hermano, si usted llega a ser como algunos de los testimonios que he escuchado. Mire, uno de los más cercanos que yo tengo es cuando mi esposa se llega a dar cuenta de estas realidades espirituales, porque son realidades espirituales. Mi hermano, no nos da miedo, más bien como que nos da un coraje. Y le voy a decir, esa es una respuesta apropiada. O sea, usted tiene que saber leer la situación y saber que le están tendiendo una trampa, y saber que está tratando de atacarlo, o están ya atacándolo, y sabe que lo que le da a uno no es miedo. Mi hermano, Dios no nos dio un espíritu de temor. A mí, y yo sé, el pastor está hablando cosas muy atrevidas. No, mi hermano, no es miedo lo que uno tiene.
lo que a uno le da es como un corajillo. Especialmente cuando vemos el efecto de lo que el enemigo trata de hacer en las vidas. Cuando vemos lo que el enemigo está tratando de hacer, como que nos da un corajillo, mi hermano, que nos debe de hacer despertar y nos debe de hacer que nos enfoquemos, mi hermano, en lo que debemos de enfocarnos. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice, usted y yo, que nos revistamos de la armadura del Espíritu, para que podamos hacer frente a las acechanzas del enemigo, con oración, con ruego y súplica. Es decir, nuestros niños aprenden sobre la armadura espiritual, pero los grandes, los adultos, ni siquiera saben para qué se usa. Y es mi oración, mi hermano, que usted y yo despertemos a la realidad. Despertemos a la realidad. Esto es lo que pasó. Mire, dice, Eliseo le dijo: no tengas miedo. Puede decir: no tengas miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mi hermano, y eso no era exclusivo de Eliseo. No, es que Eliseo era un gran hombre de Dios. No se trata de Eliseo, se trata de Dios. No se trata del hombre, no se trata del vaso, se trata de Dios. Que es Dios el que nos tiene en un lugar. Cuando usted y yo nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, mi hermano, si usted piensa que es para engrandecer al hombre, tiene una idea desviada. No es para yo sentirme que alrededor de mí están caminando ángeles, querubines y serafines. No se trata de mí. El enfoque no está en mí. Le voy a decir, el Salmo dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero ¿sabía usted de lo que el ángel que está hablando la palabra de Dios es literalmente la presencia de Dios? La presencia de Dios acampa alrededor de los que temen a Jehová. Y es la presencia de Dios la que los defiende. No es de que usted tenga un ángel guardián, porque por ahí puede haber alguno de que: ay, le estoy pidiendo a mi angelito guardián. No traemos angelitos o ángeles guardianes, mi hermano. Los ángeles no están para servirnos a nosotros. Los ángeles, mi hermano, nosotros no les decimos qué ellos deben de hacer. Es solamente uno al que ellos obedecen, y uno solo. Jesús dijo: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra. Él es el único que tiene la autoridad sobre todo espíritu. Él es el único que tiene la autoridad y la potestad sobre toda carne. Solo voy a decir, cuando nosotros estamos hablando de ángeles, mi hermano, no se trata de que yo le digo al ángel que vaya a la 29. Ángel, ve por allá. Y le va a dar risa a lo mejor, ¿verdad? Pero a veces, como en estos círculos, en estas modas espirituales, por eso es que le digo, no podemos enfocarnos en ese sensacionalismo, el que nosotros mandamos ángeles para allá, mandamos ángeles. Nosotros no mandamos a nadie, hermano. Los ángeles solamente escuchan una sola voz. Imagínense que yo le digo: vete para la 29, y dice: pues, ¿por qué? Pues si el Señor me ha traído que yo esté aquí. No, vete para la 29, vete para allá, te estoy mandando que vas. Mi hermano, como que ya necesitamos bajarle un poquito al helio que estamos. Es lo que sea que ahorita que anda muy de moda el CBD. Mi hermano, como que eso no nos toca a nosotros. ¿Alguien está conmigo? 2 personas. Bueno, gloria a Dios. Son más los que están con nosotros, hermano Carrión. Aunque nada más son 2 personas que digan amén, son más los que están con nosotros. Pero le voy a decir, no están con nosotros porque estén a nuestro servicio.
sino que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Mi hermano, y en los propósitos de Dios se van a cumplir. Los propósitos de Dios, usted y yo podemos hacer todos los planes que queramos, pero el propósito de Dios es el que se va a cumplir. Yo puedo decir que los ángeles hagan esto, que los ángeles hagan otro, pero es el propósito de Dios el que se va a cumplir. Usted y yo necesitamos saber esta realidad. Dice Eliseo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esto fue lo que pasó. Eliseo oró. Eliseo oró. Pero es una petición especial y única. Ahora, si usted ora esta oración, puede que el Señor le conceda esta oración con un propósito específico. Eliseo oró para que los ojos físicos, no los ojos espirituales. ¿Alguien me está siguiendo? Eliseo oró para que los ojos físicos pudieran ver lo que estaba ocurriendo en el espíritu. Y quiero que nosotros veamos la distinción. Es distinto de lo que estamos hablando. El Señor dice, en su palabra dice que el Señor le abrió los ojos al criado para que mirara la realidad espiritual, que eran literalmente, que era verdaderamente, que estaban más con ellos que los que venían en contra. Hablando de estrategias, le voy a decir, esto es lo que miró el siervo. Miró el ejército que estaba rodeando la ciudad, pero detrás de ellos, arriba de ellos, miró los carros de a caballo, los carros de fuego, las huestes espirituales que estaban pero con ellos. ¿Está siguiendo? Ahora, esto no es algo, mi hermano, que usted y yo vamos a ver todos los días. Esto no es algo que va a ocurrir todos los días. Eliseo oró de una forma específica, y yo creo, mi hermano, que no era tanto ni por el siervo, sino que era para usted y para mí el día de hoy. Con una aplicación, mi hermano, que abarcara las edades y las multitudes. Todos los que somos expuestos a la palabra de Dios tenemos ahora este testimonio, mi hermano, pero esta es una excepción a la realidad. La verdad es que usted y yo no vemos los ángeles. La realidad es, mi hermano, que con nuestros ojos físicos no vamos a ver las realidades espirituales. Eliseo oró en una ocasión especial y específica, para que los ojos físicos vieran lo que estaba ocurriendo en el ámbito espiritual. No le voy a decir, si usted le pide al Señor esto, puede que el Señor se lo conceda. Puede. Y se lo digo porque, a ver si no cambia su perspectiva, ¿verdad? De mí. Y va a decir, el pastor es un chiflado. Pero porque el Señor me lo ha permitido a mí. Y no lo he visto en una foto. No. Pero siempre ha sido con un propósito específico, con un motivo específico. Y le voy a decir, no es algo en lo que usted puede ir nada más a la aventura. Usted no puede entrar en estas realidades espirituales sin que su confianza esté plenamente en Cristo. Esto es lo que pasa. Si nosotros, mi hermano, estamos expuestos a lo que está ocurriendo en el mundo espiritual sin que nuestra confianza esté en Cristo, a usted le va a dar miedo, porque no es nada agradable, porque no es nada normal. Pero tengo varios testimonios de esto, mi hermano, y no quiero meterme mucho en eso. A lo mejor un día puedo compartir con usted esto, pero mi enfoque es
Mi enfoque es, mi hermano, de que no importa qué tan dura sea la situación, no importa cuántos vienen contra mí. El salmista dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Pueden venir 1000 y 10,000, pero no voy a temer, no voy a tener miedo. No importa cuántos se levanten contra mí. A lo mejor vale la pena que lo vayamos, mire, Salmo 3, que lo mire. Y ya estoy tratando de encontrar un punto de cierre, pues, hermano, porque ya el miércoles vamos a empezar con otro tema. Pero mire lo que dice Salmo 3. Dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Mas tú, Jehová, puede decir tú, Jehová, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé. ¿Cuántos quieren orar? Con mi voz clamé. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Puede decir: sobre tu pueblo sea tu bendición. Le voy a decir, es la promesa de Dios para usted y para mí. 10 millares, ahorita le dije 10,000. La Biblia dice 10 millares. No temerá mi corazón. No temeré. Salmo 23 lo dice de esta manera: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré. No temeré. ¿Sabe por qué? Porque es más grande. La palabra de Dios dice: si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos, puedes decir con tus ojos, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Mi hermano, quiero invitarle a que nos pongamos en pie. Le voy a decir, ¿sí? Que estas cosas son reales, claro que sí. Los espíritus están trabajando, sí, están trabajando. Que si hay huestes y potestades que están tramando, que están buscando la manera de que usted caiga, que usted se desanime, mi hermano, eso está ocurriendo en este mismo instante. En este instante, a lo mejor usted no va a llegar ni siquiera a su casa cuando va a enfrentar algo, cuando va a encontrar algo. Y no es que se lo estoy deseando, es una realidad. Es una realidad, mi hermano, pero usted y yo no tenemos por qué temer si nuestra confianza está en el Señor.
Si nuestra confianza, si nosotros clamamos a Jehová, dice, clamé a Jehová y Él me oyó. El problema, mi hermano, es que si nosotros no estamos dispuestos a clamar. El problema, mi hermano, es que si no estamos dispuestos a orar. El problema, mi hermano, es que si nosotros no ponemos en marcha, no echamos mano de los instrumentos y de las herramientas que el Señor nos ha dado. Efesios capítulo 6 nos habla que nosotros necesitamos revestirnos de toda la armadura de Dios. Vestirnos, mi hermano, para ir en oración. Y en oración, mi hermano, enfrentamos las cosas, los miedos, los temores, las incertidumbres, en la cual nosotros proclamamos la voluntad de Dios, en lo cual nosotros nos aferramos a lo que el Señor quiere que hagamos y no nos dejamos intimidar por todas estas cosas que están sucediendo. Aun y cuando venga un ejército contra usted, contra mí, no temerá mi corazón, y su corazón puede estar confiado y seguro. Mi hermano, esto no es algo para que usted pierda el sueño, más bien es para que usted sepa, mi hermano, que el Señor está con nosotros y en Él estamos seguros. Mi vida está escondida, decía esa canción antigua, mi vida está escondida en Él, mi vida está escondida. Yo quiero invitarle, mi hermano, en esta noche, hermano, más nuestra atención no está en las cuestiones. Mi hermano, nuestra atención debe de estar en el que es eterno para siempre, en el Señor Jesús, el que tiene la potestad, el que tiene la autoridad sobre toda potestad. En Él es el que tiene que estar nuestros ojos puestos, y Él es el que nos protege. Son más los que están con nosotros que los que están a nuestro